Dicen que cuando uno aprende a escuchar el silencio, empieza a entender cosas que el ruido siempre escondió. No hablo del silencio de una habitación vacía. Hablo del silencio interno, ese que aparece cuando el teléfono deja de vibrar, cuando la televisión se apaga y cuando, por fin, uno se queda solo con sus pensamientos. Yo no entendía el valor del silencio cuando era joven. Crecí entre el bullicio de Ciudad de México y la serenidad disciplinada de Kioto. Dos mundos opuestos. En Latinoamérica el ruido es vida. Las familias hablan fuerte, la música suena desde temprano, las calles nunca duermen. En Japón, en cambio, el silencio no es ausencia, es respeto. Es presencia consciente. Mi abuelo japonés solía decirme algo que en ese entonces me parecía extraño. El ruido distrae, pero el silencio revela. Yo no entendía que debía revelar. Hasta que un día lo descubrí. Recuerdo una tarde en Osaka. Había tenido una discusión fuerte con mi padre. Yo quería estudiar arte. Él quería que estudiara ingeniería. Las palabras se dijeron con tono alto. El orgullo latino se mezcló con la rigidez japonesa. El resultado fue una habitación cerrada y un joven lleno de rabia. Entré a mi cuarto golpeando la puerta. Quería música, quería distracción, quería cualquier cosa que evitara sentir lo que estaba sintiendo. Pero mi abuelo tocó la puerta suavemente. No traigo consejos, me dijo. Solo silencio. Se sentó en el suelo conmigo. No habló. No preguntó. No explicó. Solo permaneció ahí. Al principio me incomodó. El silencio parecía agrandar mis pensamientos. La rabia se sentía más intensa. La tristeza también. Pero después de unos minutos, algo cambió. La emoción comenzó a ordenarse sola. Como cuando el agua turbia se asienta y deja ver el fondo. Ese día entendí algo que tardé años en poder explicar con palabras. El silencio no viene a castigarnos. Viene a mostrarnos lo que realmente sentimos. En Latinoamérica solemos evitar el silencio. Encendemos algo, llamamos a alguien, buscamos distracción. Porque cuando todo se calla, aparecen preguntas incómodas. ¿Estoy donde quiero estar? ¿Soy quien digo ser? ¿Por qué esta decisión me pesa tanto? Pero en Japón el silencio se practica como un entrenamiento. No para escapar de la vida, sino para entenderla. Existe un concepto llamado ma, que significa el espacio entre las cosas. El espacio entre dos notas musicales. El espacio entre dos palabras. El espacio entre dos respiraciones. Ese espacio es tan importante como lo que lo rodea. Sin pausa no hay armonía. Y eso aplica también a nuestra vida. Muchos de nuestros problemas no vienen de lo que hacemos. Vienen de que no hacemos pausas para observar lo que estamos haciendo. Vivimos acumulando decisiones sin digerirlas. Relaciones sin entenderlas. Emociones sin procesarlas. Y cuando finalmente el silencio nos alcanza, sentimos ansiedad. Pero el silencio no crea ansiedad. Solo la revela. Hace unos años visité a un monje en las montañas de Nara. Su templo era pequeño, sencillo, casi vacío. No había adornos innecesarios. Solo madera, luz natural y aire. Le pregunté cómo lograba mantener tanta calma en un mundo tan acelerado. Me respondió algo que nunca olvidé. Yo no busco calma. Busco silencio. La calma viene sola. Esa frase me acompañó durante meses. Porque comprendí que el silencio no es quedarse sin hacer nada. Es hacer menos para escuchar más. Escuchar el cuerpo cuando está cansado. Escuchar la intuición cuando algo no encaja. Escuchar el corazón cuando pide un cambio. En nuestras culturas latinas somos apasionados. Sentimos fuerte, vivimos intenso. Pero a veces confundimos intensidad con claridad. Y no son lo mismo. Uno puede sentir mucho y entender poco. El silencio es el traductor de nuestras emociones. Cuando usted se sienta en silencio 5 minutos, sin teléfono, sin conversación, sin distracción, su mente empieza a mostrarle imágenes. Recuerdos. Pendientes. Deseos olvidados. Al principio incomoda. Luego orienta. Recuerdo que, después de aquella discusión con mi padre,
Pasaron varios días en los que decidí sentarme en silencio antes de dormir. No para meditar como experto. Solo para respirar y observar. Descubrí que mi rabia no era solo por la carrera. Era miedo. Miedo a decepcionarlo. Miedo a fracasar. Miedo a no estar a la altura de ninguna cultura. El silencio me mostró que el problema no era la ingeniería ni el arte. Era mi inseguridad. Y cuando uno identifica la raíz, la conversación cambia. Semanas después hablé con mi padre nuevamente. Esta vez no desde el orgullo, sino desde la claridad. Y aunque no estuvo de acuerdo de inmediato, algo se suavizó entre nosotros. Porque cuando uno habla después de haber guardado silencio, habla diferente. Hoy quiero hacerle una pregunta que quizá incomode un poco, pero que puede transformarlo todo. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo en silencio sin intentar llenarlo? No silencio obligado. No silencio triste. Silencio elegido. El silencio es como un espejo. Si usted lo evita, nunca verá su reflejo, tal vez en la mañana antes de que todos despierten. Tal vez en el auto antes de entrar al trabajo. Tal vez caminando sin audífonos. Pequeños espacios de Porque cuando usted aprende a convivir con su propio silencio, deja de temerle a su propia compañía. Y cuando deja de temerle a su compañía, toma decisiones más honestas. Esta es apenas la primera parte de un camino más profundo. Porque el silencio no solo revela emociones, también revela propósito. Y eso es algo que pocos se atreven a escuchar. Continuará. Hay algo que casi nadie dice sobre el silencio. No siempre es cómodo. A veces es incómodo. A veces duele. A veces revela cosas que habíamos escondido incluso de nosotros mismos. Después de aquella etapa en Osaka, cuando empecé a practicar pequeños momentos de silencio cada día, pensé que todo se volvería más fácil. Pero ocurrió lo contrario. Comencé a notar detalles que antes ignoraba. Noté que sonreía cuando no quería. Que decía sí cuando quería decir no. Que aceptaba caminos que no sentía propios. El ruido me había ayudado a mantenerme ocupado. El silencio me obligaba a preguntarme si estaba siendo auténtico. En Latinoamérica solemos vivir acompañados. Siempre hay alguien cerca. Familia, amigos, compañeros. Y eso es hermoso. Pero a veces usamos la compañía para no confrontar nuestras propias dudas. En Japón aprendí que la soledad no es abandono. Es entrenamiento. Existe una práctica sencilla que vi muchas veces en Kioto. Personas sentadas en parques, mirando el agua de un pequeño estanque, sin teléfono, sin libro, sin conversación. Solo observando. Al principio pensé que estaban perdiendo el tiempo. Luego entendí que estaban ganando perspectiva. Cuando uno se detiene lo suficiente, empieza a notar patrones. Reacciones repetidas. Decisiones automáticas. Relaciones que se parecen entre sí aunque tengan nombres distintos. El silencio no solo revela emociones. Revela hábitos invisibles. Recuerdo una etapa en mi vida en la que cambié de trabajo 3 veces en 2 años. Siempre encontraba una razón externa para irme. El jefe. El ambiente. La presión. Hasta que un día, en uno de esos momentos de silencio matutino, una pregunta apareció clara como el agua. ¿Y si el patrón eres tú? Esa pregunta me incomodó profundamente. Pero el silencio no acusa. Solo muestra. Me di cuenta de que evitaba cualquier lugar donde me sintiera evaluado. Cualquier espacio donde pudiera fallar públicamente. Mi problema no era el trabajo. Era mi miedo al juicio. Y mientras no lo reconociera, seguiría huyendo. El silencio tiene esa capacidad. Quita las excusas. En la ciudad de Kobe conocí a un profesor retirado que me dijo algo que anoté inmediatamente. La mayoría de las personas no están confundidas. Están distraídas. Confundido es quien no tiene información. Distraído es quien no quiere mirar. Y mirar requiere pausa. Vivimos en una época donde el ruido es constante. Notificaciones. Opiniones. Noticias. Comparaciones digitales. Es posible pasar un día entero sin estar realmente a solas con uno mismo.
Pero hay una consecuencia silenciosa de esa hiperconexión: perdemos claridad interna. Sin silencio, la mente se convierte en un mercado lleno de voces compitiendo. Con silencio, la mente se convierte en un jardín donde solo crecen las ideas que regamos. Una vez acompañé a un grupo de estudiantes japoneses a un retiro corto en las montañas. El ejercicio era simple: caminar durante 1 hora sin hablar. Al principio se miraban incómodos. Algunos intentaban sonreír, otros aceleraban el paso. Pero después de 20 minutos, algo cambió en sus rostros. La respiración se hizo más profunda. Los hombros bajaron. La mirada se suavizó. Al final del recorrido, uno de ellos dijo algo que me sorprendió. Escuché pensamientos que no sabía que tenía. Eso resume todo. Hay pensamientos que solo aparecen cuando el ruido se va. Hay deseos que solo emergen cuando dejamos de cumplir expectativas externas. Hay dolores que solo se procesan cuando dejamos de escapar. El silencio no es vacío. Es espacio fértil. Pero hay algo más profundo aún. El silencio también muestra lo que estamos postergando. En mi caso, durante meses evité una conversación importante con mi madre. Sabía que necesitábamos hablar de algo que había quedado pendiente desde mi adolescencia. Pero siempre encontraba excusas. Trabajo, viajes, cansancio. Hasta que un día, en uno de esos espacios de quietud, sentí claramente que mi incomodidad no venía del pasado. Venía de la postergación. A veces el problema no es el conflicto. Es el aplazamiento. El silencio me mostró que la conversación pendiente ocupaba más energía mental que la conversación misma. Y eso suele suceder. La mente carga lo no resuelto como una aplicación abierta en segundo plano. No la vemos, pero consume batería. Cuando finalmente hablé con ella, no fue perfecto. No fue mágico. Pero fue liberador. Porque enfrentar lo que evitamos reduce el ruido interno. Y aquí quiero hacerle una pregunta directa. ¿Qué conversación está evitando? No necesariamente con otra persona. Tal vez con usted mismo. Tal vez sabe que debe cambiar de dirección. Tal vez sabe que debe terminar algo que ya cumplió su ciclo. Tal vez sabe que necesita perdonarse por un error antiguo. Pero mientras no se dé el espacio para escucharlo, seguirá llenando su agenda de distracciones. En Hiroshima conocí a una mujer que había perdido a su esposo años atrás. Me dijo algo que aún me conmueve. El dolor no disminuyó cuando intenté ignorarlo. Disminuyó cuando me senté con él en silencio. Sentarse con el dolor no significa quedarse atrapado en él. Significa permitirle hablar hasta que termine su historia. El silencio es ese espacio seguro donde las emociones se ordenan solas. No necesitamos resolver todo en esos minutos de pausa. Solo necesitamos observar sin juicio. Porque cuando observamos sin atacarnos, aparece comprensión. Y con comprensión, dirección. El silencio no le dirá qué decisión tomar paso a paso. Pero le mostrará qué decisión ya no puede seguir evitando. Le mostrará qué versión de usted está pidiendo nacer. Y eso requiere valentía. Valentía para apagar el ruido. Valentía para no llenar cada vacío. Valentía para escuchar su propia verdad. En la próxima parte entraremos en algo aún más delicado. ¿Qué sucede cuando, después de escuchar el silencio, decidimos actuar diferente? Porque escuchar es solo el inicio. Transformar es el siguiente paso. Continuará. Fuego. Continuamos. Escuchar el silencio es un acto de valentía. Pero obedecer lo que el silencio revela es un acto de transformación. Muchas personas llegan a ese punto donde ya saben lo que sienten. Ya saben lo que deben cambiar. Ya saben qué conversación tener, qué hábito soltar, qué decisión tomar. Y aún así, no lo hacen. ¿Por qué? Porque el cambio no asusta por lo que perdemos. Asusta por lo que nos obliga a ser. Después de meses practicando pequeños espacios de silencio, llegó un momento en mi vida donde ya no podía seguir igual. Sabía que quería dedicarme a algo más creativo. Sabía que mi camino no estaba completamente alineado con lo que hacía cada día. Pero saber no es suficiente. En Yokohama conocí a un carpintero que trabajaba en un taller diminuto. Cada mañana barría el suelo antes de comenzar.
No porque estuviera sucio, sino porque, según él, necesitaba preparar el espacio para la intención. Un día le pregunté cómo supo que quería ser carpintero. Sonrió y dijo: no lo supe. Lo confirmé actuando. Esa frase cambió algo dentro de mí. Esperamos tener certeza absoluta antes de movernos. Queremos garantías. Queremos seguridad. Queremos que el miedo desaparezca primero. Pero la claridad no siempre llega antes de la acción. A veces llega después. El silencio me había mostrado mi inquietud. Pero el movimiento debía hacerlo yo. Así que comencé pequeño. No renuncié inmediatamente. No hice anuncios dramáticos. No cambié mi vida de un día para otro. Empecé dedicando 1 hora diaria a lo que realmente me movía por dentro. 1 hora sin excusas. Sin distracciones. Sin explicaciones. Y algo curioso ocurrió. Cuando uno actúa en coherencia con lo que escuchó en silencio, la energía cambia. El cansancio disminuye. La motivación se vuelve más estable. La autoestima se fortalece. No porque todo sea fácil, sino porque deja de haber lucha interna. En Latinoamérica muchas veces tomamos decisiones desde la emoción intensa, desde el impulso, desde la pasión del momento. En Japón aprendí otro enfoque, la constancia tranquila. No se trata de un gran salto. Se trata de pasos repetidos. Existe un concepto llamado Kaizen, que significa mejora continua. Pequeñas mejoras diarias. Ajustes mínimos, sostenidos en el tiempo. Aplicado a la vida personal, es poderoso. No necesita cambiar toda su vida esta semana. Necesita cambiar un comportamiento hoy. Uno solo. Recuerdo que durante esa etapa decidí algo simple. Cada vez que sintiera miedo antes de intentar algo nuevo, no lo interpretaría como señal de detenerme, sino como señal de crecimiento. Ese pequeño cambio de interpretación modificó muchas decisiones. Porque el miedo no siempre indica peligro. A veces indica expansión. En Nagasaki conocí a una joven que quería abrir su propio negocio, pero llevaba 3 años posponiéndolo. Cuando le pregunté qué la detenía, respondió: no quiero equivocarme. Le pregunté entonces: ¿y no hacer nada es no equivocarse? Se quedó en silencio. A veces creemos que la inmovilidad nos protege, pero en realidad solo prolonga la incomodidad. Actuar después del silencio no significa actuar impulsivamente. Significa actuar con conciencia. Significa que ya no reacciona automáticamente. Ahora responde deliberadamente. Hay una gran diferencia. Reaccionar es moverse desde el hábito. Responder es moverse desde la claridad. Cuando decidí hablar nuevamente con mi padre sobre mi camino profesional, ya no lo hice desde la rebeldía. Lo hice desde la calma. No intenté convencerlo. Solo le expliqué cómo me sentía y qué pasos estaba dispuesto a asumir. Y algo interesante ocurrió. Cuando uno habla desde la coherencia, incluso si el otro no está de acuerdo, percibe firmeza. El respeto comienza cuando uno se respeta a sí mismo. El silencio me ayudó a escucharme. La acción me ayudó a honrarme. Pero aquí viene algo importante. No todo cambio externo es inmediato. A veces el cambio real ocurre dentro mucho antes de que el entorno lo note. Durante meses, externamente mi vida parecía igual. Pero internamente ya no era la misma persona. Había dejado de ignorar mis intuiciones. Había dejado de postergar decisiones pequeñas. Había dejado de huir de conversaciones necesarias. Eso es transformación. No es espectáculo. Es coherencia acumulada. En Kioto aprendí otra lección observando los jardines zen. Desde lejos parecen simples. Arena, piedras, líneas trazadas con cuidado. Pero cada línea se dibuja con paciencia diaria. Si se deja de cuidar, el viento borra el diseño. La vida es igual. El orden interno requiere mantenimiento constante. No dramático. No agotador. Constante. Por eso, después de escuchar el silencio, pregúntese: ¿cuál es el paso más pequeño que puedo dar hoy en dirección a lo que descubrí? No el más grande. No el más arriesgado. El más posible.
tal vez enviar un mensaje, tal vez organizar un documento, tal vez comenzar a estudiar 20 minutos, tal vez pedir ayuda. El movimiento genera confianza, y la confianza reduce el miedo. Hay algo profundamente liberador en actuar alineado con su verdad interna, incluso si el resultado no es perfecto. Porque cuando usted sabe que actuó con honestidad, duerme diferente, respira diferente, se mira al espejo diferente. La transformación no ocurre cuando todo cambia afuera. Ocurre cuando usted deja de traicionarse por comodidad. Y sin embargo, aún queda un último paso. Porque después de actuar viene el desafío más silencioso de todos: sostener la nueva versión de usted cuando el entusiasmo inicial se desvanece. Eso es lo que exploraremos en la parte final. Continuará. Fuego. Aquí vamos con la última parte. El inicio del cambio tiene emoción. Tiene impulso. Tiene energía fresca. Pero lo que realmente transforma una vida no es el comienzo. Es la permanencia. Después de que uno escucha el silencio y actúa en consecuencia, aparece una etapa menos romántica, pero más profunda: la disciplina silenciosa. No esa disciplina rígida que castiga, sino la disciplina que protege lo que decidió construir. En Tokio conocí a un maestro de caligrafía que practicaba el mismo trazo todos los días desde hacía 30 años. Le pregunté si no se aburría. Me respondió: cuando el trazo mejora, yo mejoro. Eso es sostener. Muchas personas cambian por unos días. Pocas cambian lo suficiente como para convertirse en alguien distinto. Porque llega el momento en que la emoción baja. El miedo regresa. Las viejas costumbres llaman. Y ahí se define todo. Cuando decidí caminar hacia mi verdadera vocación, hubo semanas de duda. Días en los que parecía más fácil volver atrás. Momentos en los que la voz interna decía: era más seguro antes. Pero entendí algo esencial. El pasado siempre parece más cómodo cuando el presente exige crecimiento. Sostener el cambio significa aceptar incomodidad temporal a cambio de coherencia permanente. Significa recordar por qué comenzó, incluso cuando nadie más lo recuerda. En Latinoamérica solemos celebrar los comienzos. Aplaudimos la decisión. Admiramos el salto. En Japón se honra la constancia. No importa cuán pequeño sea el paso. Importa que no se detenga. Hay un concepto llamado Sosin, mente de principiante. Significa mantener humildad y apertura, incluso cuando ya se ha avanzado. Recordar que cada día es práctica. Sostener su nueva versión no requiere perfección. Requiere regresar. Regresar al silencio cuando se pierde. Regresar a la intención cuando se distrae. Regresar al compromiso cuando duda. Habrá días en que no tendrá ganas. Días en que el ruido vuelva con fuerza. Días en que la vieja versión de usted parezca más cómoda. Pero aquí está la verdad más importante de todas. Usted no vuelve atrás por accidente. Vuelve atrás por repetición. Y también avanza por repetición. La identidad no cambia por una decisión aislada. Cambia por decisiones pequeñas repetidas con conciencia. Si hoy escucha su silencio aunque sea 5 minutos. Si hoy actúa coherente aunque sea en algo mínimo. Si hoy sostiene su palabra aunque nadie lo vea. Entonces ya no es la misma persona que ayer. La transformación real es invisible al principio. Pero un día despierta y nota algo diferente. Ya no reacciona igual. Ya no acepta lo que antes toleraba. Ya no posterga lo que sabe que importa. Y entonces entiende que el silencio no fue vacío. Fue dirección. Que la incomodidad no fue castigo. Fue crecimiento. Que el cambio no fue pérdida. Fue construcción. Antes de despedirme, quiero dejarle una última pregunta, sencilla pero poderosa. Si mantiene durante un año la versión más honesta de usted que descubrió en silencio, ¿cómo sería su vida? No imagine resultados externos. Imagine su paz interna. Porque al final, eso es lo que todos buscamos. No éxito ruidoso. No aprobación constante. No validación externa. Buscamos coherencia. Buscamos calma. Buscamos sentir que vivimos de acuerdo con nuestra verdad.
El silencio fue el comienzo. La acción fue el movimiento. La constancia será el puente. Gracias por caminar este recorrido conmigo. Y recuerde siempre, el ruido impresiona. El silencio transforma. Hasta pronto.